Dios a quien ama, diga conmigo, azota. Y aunque hablamos del amor de Dios, esta es la otra cara del amor. ¿Cuántos por corregir por el bien de sus hijos los han azotado, los han castigado, les han quitado algo que les gusta? Levanten la mano. Yo les hago una pregunta, ¿les duele hacer eso, sí o no? Seguro que sí. Yo he conocido personas, se los digo así, que le pegaban a sus hijos y luego se iban a llorar al cuarto. Ay, es que le pegué. Y se sienten súper mal, o los castigan, o los dejan un tiempo sin algo, y duele. Pero al final de cuentas es necesario por su bien. Entonces el juicio de Dios para su pueblo no es otra cosa que la disciplina. Diga conmigo, la disciplina, la corrección. Y la corrección, su fundamento y su base está, diga conmigo, en el amor. No, pero con ganas, en el amor. Y cuando nosotros vemos a Sofonías, nosotros estamos viendo la otra cara del verdadero amor. Porque el amor no solamente es amor, 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 amor y todo bien, y flores y flores y flores y flores. También el amor es corregir, guiar, disciplinar. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso es lo que está a punto de experimentar el pueblo de Dios. Un comentarista lo pone de esta manera. Imagínense que ustedes se enferman y les empieza a dar un dolor. Los dolores más comunes son el apéndice y ¿cuál es otro dolor de los que? La vesícula, ¿verdad que sí? Peligrosísimos, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen ese dolor y sufren y sufren y sufren y los tienen que llevar al doctor. El doctor, imaginémonos que se hacía como antes, tiene que meter cuchillo, tiene que hacer cirugía. Imagínense que es un tumor, quizá lo que tienen, y por eso tienen terrible dolor. El doctor tiene que meter cuchillo, después tiene que pasar un proceso de recuperación. Pero el proceso de recuperación ¿es sencillo o doloroso? Pero ¿por qué los llevaron a ustedes o por qué ustedes acudieron al hospital? Por nuestro propio bien. Si es a un hijo, lo llevamos porque lo amamos. Y porque lo amamos, aunque sabemos que el proceso de recuperación, la cirugía y todo lo que le hagan va a ser doloroso, nosotros de manera voluntaria los sometemos a ese dolor por causa del amor que les tenemos, sin importar lo doloroso que sea la recuperación. Lo mismo está haciendo Dios a través del juicio. El juicio es necesario que nos pase por el castigo, por la disciplina, por el juicio, para que al final de cuentas nosotros nos recuperemos y recuperemos el camino correcto que hemos abandonado. Pero todo, su base es el amor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Entonces vamos a ir primero a la Biblia y luego vamos a ir al libro. ¿Me siguen hasta aquí? Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahora nosotros vemos en Sofonías un juicio para Judá e Israel, pero también nos habla de la gran tribulación. Estos primeros versículos donde dice destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, va a tener su cumplimiento durante la gran tribulación. Y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Si leemos el Apocalipsis con los caballos de la ira de Dios, con las copas, con las trompetas, eso es exactamente lo que va a suceder. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de ¿quién? De Baal. La adoración a Baal la introdujeron reyes que hicieron lo malo delante de Dios, pero una de las que más edificó la adoración a Baal fue Jezabel. Ustedes se recuerdan la historia, no me voy a detener mucho en eso. Por eso cuando nosotros queremos decirle el peor insulto a una mujer cristiana o cristina, nada más dile Jezabel y ya es lo peor que le puedes decir. ¿Ok? Una de las peores mujeres, ¿verdad que sí? Entonces Jezabel, ella está haciendo todo para la adoración a Baal y llevando al pueblo de Dios, digan conmigo, a la idolatría. ¿Cuál fue lo que desató o qué fue lo que desató
el juicio de parte de Dios, la disciplina de parte de Dios, diga conmigo, la idolatría. ¿Qué fue? La idolatría. La idolatría a dos dioses. El primero de ellos era Baal. ¿Vamos bien hasta aquí? Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Ahora había sacerdotes que dirigían al pueblo, tanto de Israel como Judá, hacia la idolatría. Sacerdotes vestidos de negro que guiaban al pueblo a la adoración idólatra. Y dice Dios, los voy a quitar a todos de sobre la faz de la tierra. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército de ¿quién? Del cielo. Ahora vamos a tener dos clases de idolatría. Diga conmigo, la idolatría sin tapujos, vamos a llamarle así. Tú te inclinas a Baal, haces idolatría, pero luego hay otra clase de idolatría, y esta que sigue es la peor. Ojo aquí, la mayoría, y eso es como dato curioso, diga conmigo dato curioso. Dile al que está a tu lado, presta atención. Como dato curioso, ustedes tienen que saber que las casas construidas por los israelitas, ellos era por ley que tenían que hacerle un terrado, diga conmigo un techo plano. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Ese techo plano, la ley decía que tenían que hacerle una pequeña barda alrededor para que los niños no se cayeran. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la terraza o el techo de la casa se iba a utilizar con propósitos familiares. En esas tierras como Israel, cálidas, y las noches un poco más frescas, para poder tener tiempo en familia, para poder conversar con los hijos, para tener tiempo calidad, tenían que subir a la azotea, al terrado, y ahí conversar. Pero otra de las cosas que hacían era adorar al Dios verdadero. Es decir, la terraza se convertía en una especie de altar familiar para rendir adoración y oración ¿a quién? A Jehová, a Dios. Y eso era la costumbre israelita. Ya eso, cualquier persona que lee Sofonías, eso lo entiende. Nosotros hasta este momento algunos lo vamos entendiendo, comprendiendo. Pero por eso es que Sofonías toma el tiempo de decir y hablar acerca del terrado. ¿Por qué? Porque el otro pecado de Israel consiste en lo siguiente. Y dice así: y a los que sobre los terrados se postran al ejército de ¿qué? Del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom, dios de los amonitas, ustedes conocen la historia. Milcom es el dios de los placeres, del placer. Milcom es el dios al quienes se les ofrecía sacrificios, e incluso esos sacrificios se hacían dentro de los mismos terrados de los israelitas. Entonces, en ese altar familiar donde se suponía que buscara el pueblo de Israel de Dios, donde se reunieran como familia para hablar de cosas que realmente importan sobre la vida, sobre la moralidad, sobre los caminos que han de seguir o que hemos de seguir, se ha convertido en un lugar para adorar a las criaturas en lugar de ¿a quién? Al que lo diga conmigo, ay Dios mío. Y empezaron a adorar a las estrellas, al sol, a la luna, los astros. Empezaron a adorar a las criaturas en lugar del Creador. Estaban adorando a Milcom, pero también jurando por Jehová. Es decir, el pueblo de Israel comenzó a vivir una vida de adoración que pudiéramos llamarle, diga conmigo, una doble vida. Decían conocer al Dios verdadero llamado Jehová, juraban en su nombre, decían que le conocían, pero a la misma vez estaban adorando a otro Dios y se dejaban gobernar por él. Ahora, si nosotros lo aplicamos a la vida diaria, es lo que nos puede o pudiera sucedernos en la vida cristiana.
¿Qué nos pudiera suceder? Estar en la iglesia adorando a Dios, pero fuera de la iglesia haciendo todo lo que a Dios no le agrada. ¿Sí me estoy explicando? Enriqueciéndonos ilícitamente, robando. Ustedes pónganle todo aquello que ustedes quieran. En el caso de Israel, ellos conocían y decían conocer a Dios, pero le estaban robando a la gente pobre. Se estaban apoderando a través de la violencia y la fuerza de las propiedades de la gente. Pero a la misma vez subían al terrado donde se suponía que deberían de buscar a Dios, pero no solamente buscaban a Dios, sino que también lo ofendían en el mismo lugar, adorando a otro Dios pagano. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice así: y a los que se apartaron en pos de Jehová, y a los que buscaron a Jehová, ni le consultaron. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Es decir, no le tomaron en cuenta. ¿Para qué? Para nada le tomaron en cuenta. Luego dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está ¿qué? ¿Cómo nos hemos de presentar delante de Dios? Dice: calla. Hoy a nosotros nos presentan a un Dios lleno de camaraderías. Es my friend, Jesús es cool, Dios es aquí de los nuestros. Y Dios nunca va a llegar así. Dios no es así. Dios está por encima de nosotros y dice: cuando te presentes delante de Jehová, diga conmigo, calla. Y acércate a Dios con temor y temblor. Y delante de Jesucristo nos acercamos confiadamente, pero con mucho respeto. ¿Me dicen amén? Y con un temor reverente. Pero yo sé que hoy, por ser cool, nos hemos, si me apagan las luces estas, por favor, se los voy a agradecer. Nos hemos acomodado al Jesús que algunas personas nos presentan, ¿verdad? Algunas personas, no nada más las robots, no estas de aquí, guys, sorry. Algunas personas nos presentan. De hecho, hay una canción que unos jóvenes compusieron que dice: Jesús es mi superhéroe, Jesús es mi Superman. Y le hemos puesto un montón de cosas a ese. Ese no es el Jesús de la Biblia. Yo siempre les he dicho: si Jesús se parara este púlpito a predicar, ¿qué hablaría o qué nos diría? ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: calla en la presencia de Jehová. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? En muchas ocasiones, cuando nos presentamos delante de Dios, hay que callar. Diga conmigo, callar. Porque el que habla demasiado tiende a no ¿qué? A no escuchar. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿en cuántas ocasiones, cuando ustedes han ido a buscar el rostro de Dios y a conversar con Dios, se han quedado de rodillas sin hablar? Porque en muchas ocasiones pensamos que la oración es solamente hablarle a Dios. Y la oración no es hablarle a Dios, la oración es hablar con Dios. Y para que haya una buena comunicación, tiene que haber una persona que habla y el otro escucha. Y luego cuando el otro habla, el otro escucha. Es una comunicación fluida. Pero nosotros en muchas ocasiones cometemos el error de hablarle a Dios en lugar de hablar con Dios. Y lo que nos está diciendo Sofonías es: cuando tú busques de Dios o te presentes delante de Dios, tienes que aprender a callarte. Dile al que está a tu lado: cállate un poquito, cállate, guarda silencio, escucha a Dios. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere hablar? ¿Cada cuándo nos habla Dios? Todos los días nos tiene que hablar. ¿Cada cuándo lo escuchas? En todo momento deberías de escucharlo. Yo tengo un mensaje en la página de nuestra iglesia en YouTube que le puse: una vida cristiana sin necesidad de muletas. Hay mucha gente que quiere que otros le digan qué Dios les dice a ellos. ¿Saben por qué?
Porque no han aprendido, ni a ir a la presencia de Dios, y no han aprendido lo que significa hablar con Dios. Les han enseñado a hablarle a Dios, pero no a hablar con Dios. Y cuando tú vayas de rodillas y hables con Dios, tú hablas y luego escuchas. Y te aseguro que si nos detenemos a escuchar, Dios nos va a renovar y nos va a transformar completamente. ¿Cuántos lo creen? Le dan un fuerte aplauso al Señor, más fuerte. All right. Versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El sacrificio es meramente juicio. Diga conmigo, juicio. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido ¿qué? Extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de ¿qué? ¿Se acuerdan cómo les dije que se había enriquecido esta generación en la época de Sofonías? A través del hurto, a través del robo, apoderándose de las propiedades. Las clases sociales se habían ido a los extremos. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta de ¿qué? Del pescado. ¿Cuál era la puerta del pescado? La puerta de la ciudad que daba hacia Damasco. Y esa puerta era por donde entraba la mercadería de pescado. Ahí es donde se hacían los negocios. Y así se le llamaba la puerta del pescado, porque todo el pescado que entraba para alimentar al pueblo de Dios, a la ciudad, entraba por esa puerta. ¿Por la puerta de qué? Del pescado. ¿Me siguen hasta aquí? Y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Ahora, cuando nosotros vemos a Jerusalén, Jerusalén está rodeada de montes y de collados. Y recuerden que está en lo alto. Por eso cuando ustedes leen los salmos, siempre dice, subiré a Jerusalén. No importa de qué parte vengas, siempre vas a subir a Jerusalén. Y no importa en qué lugar estés en Jerusalén, siempre vas a estar rodeado de montes y de collados. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante. Entonces dice, habrá quebrantamiento desde los collados. Aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Diga conmigo, habitantes de Mactes. Dato curioso, ¿qué es Mactes o qué significa Mactes? Diga conmigo, mercado. Dígalo bien fuerte, por favor, mercado. Aullad habitantes de los mercados, porque todo el pueblo mercader es destruido, y destruidos son todos los que traían dinero. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se apartaron de toda justicia. ¿Se recuerdan cuáles fueron las tres peores cosas por las cuales Dios trajo juicio a Sofonías? Diga conmigo, idolatría a Baal, una doble vida en la terraza, y número 3, el robo, el hurto y el enriquecimiento ilícito. Poner en primer lugar a su Dios, ¿el qué? El dinero. Dile al que está a tu lado, el dinero. Entonces él va en contra de los mercados en donde se llevaban a cabo los negocios, porque todo el pueblo mercader va a ser destruido, y destruidos son los que traían dinero. Les dije que la cantidad de gente rica que había en la época de Sofonías decían, Dios no va a hacer nada. Ahorita es el tiempo para hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y nunca acordarse de Dios. ¿Ustedes creen que hoy en día, si lo aplicamos a la vida diaria, podamos descuidar nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios por el dinero? ¿Dónde estarían ahorita algunos de ustedes? Todavía trabajando, haciendo dinero. Pero ustedes dijeron, hoy es jueves. ¿Día de qué? ¿De qué? De iglesia. ¿Y qué hicieron? Vamos a parar temprano porque voy a ¿dónde?
¿Ustedes creen que todos los cristianos hacen eso? Yo estaba hablando con un hermano y Dios lo ha bendecido de una manera grande. Y me dice que en su iglesia ha escuchado a hermanos que dicen: por favor, oren por mí para que Dios me provea trabajo, la estoy pasando dura, no estoy recibiendo bendición, por favor, oren por mí. Y entonces esa gente la llevan al grupo de intercesión y empiezan a clamar los intercesores: Señor, dale trabajo a mi hermano, provéele, bendícelo grande y abundantemente. Y de repente las oraciones tienen efecto y Dios empieza a bendecir a esa gente que estaba pidiendo peticiones por su bendición. Y me dice el hermano, me dice: pastor, qué increíble es lo que hace la bendición. Ya los hermanos ya no van a la iglesia. Están tan bendecidos que ya no van a la iglesia. Y a mí me daba risa, pero les digo, qué triste realidad y qué tristeza tan fuerte. Porque en realidad ya no hay tiempo para Dios, porque hay tanto que hacer y hay tanto trabajo y hay tanto dinero que recoger, que ya no te queda tiempo para Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego me decía el hermano: pastor, ahora yo le quiero decir al pastor que oremos para que Dios le quite la bendición, para que vuelvan a la iglesia otra vez. Y es que así somos los seres humanos. Y así estaba el pueblo de Israel. Se sentían bendecidos y mientras más tenían, menos sentían que necesitaban ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? Diga conmigo: el dador de todas las cosas. Denle más fuertes aplausos al Señor. Dile al que está a tu lado: así es que cuando Dios te dé, no te olvides del que te dio. ¿Alguien dice amén? Mire, el trabajo siempre va a estar ahí, no se va. Y cuando digas: nada más acabando este trabajo ya voy a hacer tiempo para ir a la iglesia y buscar de Dios, va a salir otro. Y después de ese, otro. Y todos los trabajos te van a exigir igual o más. No esperes que ya que la cosa se tranquilice, porque ahorita tengo demasiado trabajo, porque nunca se va a tranquilizar. Tú lo tienes que hacer que se tranquilice. Tú tienes que ponerte como meta: este es el día en que me voy temprano, no importa qué. Muchachos, metan la herramienta porque son las 4 y nos vamos, 4:30, para alcanzar a ir a la iglesia. Y los domingos no trabajo. Que te pago triple, no trabajo. Bueno, así lo veo yo, pues, ¿verdad? Toda mi vida lo hice así. Las únicas veces que fui a trabajar en día domingo fueron como 2 o 3, y eso porque mi ex patrón me suplicaba que le fuera a ayudar, porque algo se había salido de las manos. Pero mira, no trabajo. Antes de que yo fuera pastor, los miércoles me llevaba mi carrito. No me alcanzaba a ir a bañar, no le digan a nadie, ¿ok? Pero qué buenos perfumes compraba. Pasaba a una gasolinería y era bien listo, porque pasaba, yo ya sabía las gasolinerías que eran un solo baño. Entraba así bien escondidita mi ropa con una toallita y empezaba y me lavaba las manos, me lavaba la cara, me lavaba el pelo por todas partes, me echaba desodorante, me ponía ropa limpia y un montón de perfume por todas partes. Llegaba a la iglesia y wow, este muchacho tan bañadito, ¿cuál? Nada más pasé a la gasolinera. Pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Hoy lo que Dios nos quiere enseñar: que nunca se te olvide quién es el que te bendice. Porque si tú te apartas y te olvidas de Dios por causa de la bendición, Dios no se va a olvidar y va a venir la disciplina y la corrección. A este pueblo se le había olvidado que toda la bonanza que había en ese momento, todo lo que tenían, era porque Dios así lo había permitido. Pero tarde que temprano, en el momento en que Él quiera, Él puede cortarte el flujo. Él puede tapar los ríos. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando Él tape los ríos y corte el flujo, acuérdate de esto: es por tu bien. Porque por lo menos así vas a estar todos los días de oración diciendo: oren por mí porque la estoy pasando mal. Y ahí vas a estar de rodillas. A eso Pablo le llama el aguijón,
el que nos mantiene humildes delante de Dios, buscando su ayuda. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte al Señor. Él va a acabar con aquella cosa, con aquello que los había apartado de Dios, que eran los negocios, el dinero, en los mercados donde hacían intercambio de todo, el lugar donde fluía el dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Diga conmigo, escudriñaré con linterna. La imagen que tiene Sofonías en este versículo es la siguiente. ¿Cuántos han jugado o han visto a los niños jugar a las escondidillas? Levanten la mano. Ahora, imagínense jugar a las escondidillas de noche. Dios mío, a ver quién encuentra a quién. Lo que tiene en la mente Sofonías es: no importa lo que tú quieras esconderte de Dios, no importa el rincón en donde estés tratando de esconderte, Dios te va a buscar ¿con qué? Con linterna. En el Nuevo Testamento Jesús lo dijo de esta manera: todo lo que está en tinieblas, en la oscuridad, saldrá a la luz. Eso es lo que significa que Dios va a buscar con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Diga conmigo, tranquilos, no pasa nada, Dios no va a hacer nada. Los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien, ni hará mal. Así es que ustedes no se preocupen, relájate, que Dios no va a hacer nada. ¿Para qué? Tú mira, tranquilo. Al final de cuentas, Dios no va a hacer nada. Y Dios les advierte y les dice: tengan cuidado con esa clase de pensamiento y de comentarios. Por tanto serán saqueados ¿qué? ¿Qué es lo que les hizo que se apartaran de Dios? De las cosas que les he mencionado. Una de ellas eran sus ¿qué? ¿Y qué va a hacer con sus bienes Dios? Se los va a quitar. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Jehová. Diga conmigo: ay Señor, yo quiero decirle algo. Tú puede que hoy o mañana o en años lo tengas todo, pero que también de la misma manera lo pierdas todo. ¿Cómo lo puedo perder? Hay muchas maneras en que yo he visto que la gente ha perdido todo. Número uno, crisis. Tú puedes tener muchísimo y a la misma vez lo pierdes todo y te vas hasta bancarrota. Número dos, una enfermedad que te haga gastar absolutamente todos los recursos con los medicamentos y con los pagos de doctor. Y si esa enfermedad se alarga y es la del hombre y no trae dinero a la casa, todo lo que tú tenías, no importa lo mucho que haya sido, se te puede ir como agua. Steve Jobs, uno de los hombres más millonarios de este país, antes de morir por cáncer dijo: hoy entiendo que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la salud. Porque tengo todo el dinero del mundo y nada de ese dinero puede curar este cáncer. Y se murió por una enfermedad. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros no podemos confiar, como dice la palabra de Dios en Santiago: diles a los ricos que no pongan su confianza en sus riquezas, porque hoy puede que tengas mucho y mañana puede que no tengas nada. Dile al que está a tu lado: así es que humilde, sencillo, tranquilo, sencilla, tranquila. ¿Me dicen amén? Es más, yo le recomiendo que no presuma los verdes, porque no va a haber quien le pida prestado o le pida dado, o le pida hacer negocios que al final lo pierda todo. Así es que sencillo, tranquilo, sereno, serena, y solamente dele gracias a Dios, confíe en Dios, depende en Dios y ponga a Dios en su lugar para que Dios le siga bendiciendo. ¿Me dice amén? All right, vamos adelante, versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas ¿qué? Esas mansiones que habían hecho a través del robo y a través del hurto van a quedar desiertas, van a ser ciudades desiertas por causa del juicio de Dios. Edificarán
asoladas, edificarán casas, mas no las que habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino. Diga conmigo, dato curioso. Cuando una persona se casaba o plantaba un viñedo, no podía ir a la guerra hasta que tuviera el tiempo con su esposa, el año sabático, y dos, hasta que diera fruto el viñedo y tomara del vino de su viñedo. ¿Estamos aquí? Lo que les está diciendo Dios es: olvídense de ese año sabático para hacer feliz a su esposa y estar tranquilo en casa. Y olvídense al plantar una viña de que no van a ir a la guerra y nadie los puede ir a obligar a la guerra hasta que no coman, hasta que no beban del producto de la viña que plantaron. Olvídense de eso, porque viene la invasión y los reinos ya se acercan y no van a habitar casas. Sus casas en las que viven van a quedar desiertas, y los viñedos que plantaron ni siquiera van a poder beber de ese vino y van a tener que ir a la guerra a fuerzas. Y en la guerra van a conocer el juicio y la disciplina del Dios verdadero. Ustedes que se apartaron en pos de dioses ajenos como Baal y el otro Dios. Diga conmigo, ay Señor. Aquellos que convirtieron el altar de oración de familia en un altar a Dios pagano, adorando a las criaturas en lugar de al Creador. No van a beber vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí ¿quién? El valiente. El valiente que no se asusta, el valiente que no llora, ahí va a sufrir. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Diga conmigo, angustia y aprieto. Y aquí nos volvemos a la profecía doble. Lo que iba a experimentar Israel y Judá por causa del cautiverio, pero también la gran tribulación. Día de alboroto. Aquí la gran tribulación sería un día de angustia. Diga conmigo, angustia. Días de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ¿qué? La gran tribulación, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como. Diga conmigo bien fuerte, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Cuando yo leí que la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, yo dije, Jehová estaba lleno de ira. Pero a la misma vez esa ira tenía como propósito final el amor de Dios para que la gente se volviera a Él. Ahora se los voy a decir con mucho respeto, pero una vez que nosotros tomamos la decisión de volver atrás y de apartarnos del Señor, nuestra vida va a terminar como carne, como estiércol. Bueno, en palabras del Nuevo Testamento, como puerco lavado que se vuelve a revolcar en el lodo cenagoso, o como perro que se vuelve a comer su propio vómito. Es las personas que cometen apostasía. Usted sabe que los únicos que pueden cometer apostasía son los que un día dijeron haber creído. Los no creyentes no pueden cometer apostasía, porque la apostasía significa apartarse, volver atrás, alejarse por completo del Señor, de estar en la iglesia, decir ya no creo, eso no es verdad, era pura mentira, era pura farsa, eso es un show. Como muchos famosos que hay hoy en día que estuvieron en la iglesia y se han apartado. A eso se le llama apostasía, apartarse del Señor. Lo único que te espera es lo que dice aquí la palabra:
al menos que te arrepientas. Ellos serán derramados como polvo y su carne como ¿qué? Como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira ¿de quién? De Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes ¿de qué? De la tierra en la gran tribulación. Capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad ¿a quién? A Jehová. Diga conmigo, aún en medio de la ira, el amor de Dios te llama al arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? El juicio de Dios nunca va a venir sin una advertencia. Imagínense que hay un fence con alto voltaje. ¿Qué es lo primero que le ponen al fence? Do not touch, high voltage, peligro de muerte. Esa es la advertencia. Te vas a morir, te va a ir mal, no lo toques. ¿Y qué hace uno? Lo toca. ¿Qué le va a pasar? ¿Ah? ¿Fue la culpa de Dios o fue la culpa nuestra? La advertencia estaba ahí, el llamado al arrepentimiento estaba ahí, pero si no quisieron arrepentirse, ¿qué va a venir? La consecuencia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces dice, buscad a Jehová todos los humildes ¿de qué? De la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Las palabras de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de oveja, y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Estos versículos le suenan como a tierra en la cual fluye leche y miel. No. ¿Saben qué hizo que esa área llamada en geografía la media luna fértil, en la que los espías fueron y encontraban todo enorme y una bendición, una tierra que verdaderamente fluye leche y miel, terminó de esta manera? En la escasez hasta el día de hoy. La rebeldía y la rebelión del pueblo de Dios en contra de Jehová su Dios. Hasta el día de hoy, las consecuencias de la idolatría y del apartarse de Jehová dejaron la tierra así. Ya la tierra que fluye leche y miel solamente es una historia en la palabra de Dios, como la encontraron los israelitas. Hasta el día de hoy eso ya desapareció. ¿Por causa de qué? De la ruina que trajo Jehová. Cuando nos apartamos de Dios, quedamos, dile que está a tu lado, en ruina. ¿Cuántos quieren apartarse de Jehová? Levante la mano. Quería ver si estaban despiertos. Diga conmigo, jamás. Porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina ¿de qué? De sal. Asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia,
porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los. Uno de los pecados que más aborrece el Señor, ¿cuál es? Diga conmigo, la soberbia, el orgullo y la soberbia, el corazón altivo. Diga conmigo, ay Señor. Delante de Dios debemos de acercarnos como humildemente, reconociendo nuestra necesidad de Él. Nunca digas, lo tengo todo bajo control, porque tú y yo no podemos tener nada bajo control. El que tiene todo bajo control es nuestro Dios, el que nos cuida, nos guarda y nos protege. Dáselo más fuerte al Señor, por favor. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será ¿qué? ¿Será qué? Descubierto. Yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que te hace sentir que estás blindado? ¿Qué es lo que te hace sentir que no pasa nada, a mí nada me va a pasar, no te preocupes? Mi papá diría, ¿qué es lo que te hace sentir Juan Camaney? Juan Camaney es el que te sientes que no hay quien te merezca y no hay nadie quien te pueda, que no te va a pasar nada. En el caso de estas naciones, una de ellas eran sus casas hechas de cedro, madera de las más fuertes. Y eso va en contra del corazón orgulloso, que va en contra de Jehová. Recuerden que todo esto va a tener su cumplimiento pleno en la gran tribulación. Y dice la escritura que los ricos ni aún así se arrepintieron, ni se sometieron delante de Dios, sino que aún más blasfemaban. Dice que era tanto el dolor por los juicios de Dios que se mordían sus propias lenguas para tratar de olvidar el dolor de las llagas provocadas por el sol. Y ni aún así dieron gloria a Dios, sino que le blasfemaron. El corazón del ser humano lleno de orgullo y de soberbia delante de Dios es terrible. ¿Me siguen hasta aquí? Pero déjenme decirles, no hay nada en lo cual nosotros dependamos, o quizá pensemos que dependemos, o la seguridad que podamos tener en esta vida, porque Dios, eso que para nosotros es seguridad, Él lo puede acabar en un segundo. Así es que cuando contemples todo lo que Dios te ha regalado, dale honra y gloria a Dios y dale gracias y di, todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a Él. ¿Me dicen amén? Diga bien fuerte conmigo, todo lo que tengo y lo que soy es gracias a Él y por Él. Todo el tiempo. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guardia de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, ¿y qué? Opresora. Diga conmigo, 3 terribles situaciones en la vida. Número 1, dile al que está a tu lado que nunca te encuentres en rebeldía con el Señor. Usted sabe que hay gente que si Dios no les contesta como ellos quieren, ellos se ponen rebeldes delante de Dios. Mire, déjeme ver cómo le digo esto que no suene tan fuerte y tan duro. Todavía tienen la desfachatez y descaro de decir, es que estoy en rebeldía con Dios. Esas palabras ni siquiera deberían de salir de tu boca. No sabes lo que te espera.
Jamás digas, es que estoy en rebeldía con el Señor, como si fuera cualquier cosa. Es lo peor que te puede pasar. Los azotes y la disciplina de Dios viene para ¿quiénes? Para los rebeldes, y con una sonrisa. Es que estoy rebelde ahorita. Come on. Si tú sabes que estás rebelde, mejor dile al Señor: Señor, perdóname, ten misericordia, que tus misericordias sean nuevas cada mañana, y ayúdame. ¿Me dicen amén? Y luego dice, y contaminada. Diga conmigo, contaminada. Ya vimos de qué se había contaminado. Y aparte, ¿qué? Opresora. Diga conmigo, abusadora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. ¿Qué hizo? No escuchó la voz. Le entró por un oído y le salió por otro. Santiago lo diría: se vio en el espejo, vio sus asperezas y lo que estaba mal, se dio media vuelta y se le olvidó. No escuchó la voz. Diga conmigo, ay Señor. ¿Sabe? Yo lo quiero trasladar a la vida diaria en otro aspecto. Yo he estado con personas a las cuales tú les dices algo y te dicen ajá, y tú los ves distraídos en su teléfono haciendo algo, y luego les preguntas, ¿y qué te dije? Ay, perdóname, es que no te estaba prestando atención. Así nos puede pasar delante de Dios. Estamos tan ocupados y con nuestra mente en tantas cosas que no tenemos la habilidad y la capacidad de escuchar a Dios. Estaba con mi niña y me vio un poco estresado. Que 5 añitos. Yo no sé de dónde sacó esa palabra, pero se la quiero decir hoy. Papi, chillax. Usted sabrá, una niñita de 5 años, yo me quedé como que what? Chillax. Hoy le quiero decir a ustedes, chillax. Chillax es una mezcla de relax y chill out. Tranquilo, relájate. No dejes que tu mente vaya al 1000 por hora. Medita en el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Quita todas las distracciones que no te permiten escuchar a Dios y presta la atención a la voz de Dios, y te aseguro que te va a ir mucho mejor. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Miren los errores de este pueblo de Israel. No escuchó la voz. ¿Será que eso nos puede pasar a nosotros? Dígame amén o dígame ouch. Dígame ay Señor. Porque nos puede pasar hoy y cada domingo salir sin escuchar. Mire, le voy a decir algo y tenga mucho cuidado con esto. Cuando yo no doy clases, yo estoy ahí o estoy allá, pero estoy tratando siempre de poner atención. Pero mi cerebro va tan rápido que si yo no me enfoco, yo puedo estar ahí sentado sin escuchar. Y yo me conozco. Yo puedo estar en esa silla viendo al que está dando la enseñanza y mi mente en muchas otras cosas. Y cuando eso nos pasa, no estamos escuchando a Dios. Yo no sé, a mí me gustaría ver la mente de las personas y tener todo ahí un globito como en las películas de tecnología, y ver todo en dónde está su mente mientras yo predico. No sé, tengo esa morbosidad, si lo podemos decir de esa manera. ¿Qué estarán pensando ustedes mientras yo estoy predicando la palabra de Dios, o cualquier predicador? ¿Para qué les digo esto? Para que tengamos cuidado de que cada que se enseñe y se predique la palabra de Dios, prestemos toda la atención. Ahora, no le voy a decir porque a mí me pasa. A veces estoy escuchando un comentario, estoy leyendo, estoy orando, estoy escuchando la palabra de Dios, a alguien predicando aquí, y yo me doy cuenta y mi mente se me va. ¿Y sabe qué hago? Yo no le voy a decir que su mente no se le va, porque eso es un imposible. Somos seres humanos. Lo que quiero enseñarle hoy es que cuando usted se dé cuenta que la mente se fue, la traiga de regreso. ¿Me dice amén? Dile al que está a tu lado, tráela de regreso, por favor, para que escuches a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Nos va a pasar.
No se diga cuando tenemos preocupaciones o estrés o un trabajo que nos está presionando o algún problema en la casa, nos va a pasar, pero traiga la mente de regreso y escuche a Dios con atención. Número 2, ni recibió la corrección. Diga conmigo, no recibió la corrección. De nada le sirvieron los azotes, siguió haciendo lo mismo. No confió en quién, en Jehová. No se acercó a quién, a su Dios. Después de la advertencia y de la oportunidad de arrepentimiento, no hicieron todas estas cosas. Es lo peor, la peor condición que nos puede pasar. ¿Me siguen hasta aquí? Sus príncipes en medio de ella, sus leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la montaña. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, son sacerdotes. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Falsearon ¿qué? La ley. Diga conmigo, predicadores livianos, predicadores light, predicadores cool. Y son las iglesias más grandes que hay. Queriendo complacer a los inconversos. ¿Usted cree que la gente inconversa quiere más de lo mismo o viene en busca de algo diferente, de una vida diferente? Entonces, ¿por qué las iglesias se esfuerzan por vamos a cantar una canción secular y vamos a corearla todos juntos para que se sientan en familia con nosotros? Hay iglesias que hacen eso. Ahora viene el 31 de octubre. Hay iglesias, mega iglesias, livianas, como dice el profeta, que se van a vestir de disfraces y van a estar cantando alabanzas y van a ser bien cool, con sus calaveras, con sus muertes, con sus símbolos demoníacos y satánicos y toda la decoración de Halloween en el stage y unas luces tremendas. Diga conmigo, iglesias livianas, predicadores livianos, iglesias donde ya no me llames hermano o hermana, como en el Nuevo Testamento. No, porque eso nos hace ver como muy raros. Mejor llámame por mi nombre. Ya el Nuevo Testamento, ya eso quedó anticuado. Hay iglesias donde ya no se llaman hermanos o hermana tal. Es una ofensa. ¿Que no sabes mi nombre o qué? El pastor dice, ya no me digan pastor. Es el ministerio pastoral. Ya Efesios y los 5 ministerios hay que borrarlo de la Biblia. Llámame por mi nombre. Mi nombre es Ariel Salinas. No tienes que decirme pastor, porque la gente se siente bien awkward llamándole pastor a alguien. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, iglesias livianas, pastores livianos. No importa lo que andes haciendo el fin de semana, no importa cómo esté tu vida, vente. Ya no hay cambio, ya no se escucha a Dios, ya no hay qué. Digan conmigo por favor, corrección. Los ministros livianos, las iglesias livianas están llenas de gente que no cambia, de gente que no se corrige, de gente que no es transformada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sus profetas, que es un portavoz de Dios, son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la venganza. Hice destruir naciones, sus habitantes están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitantes. Dije ciertamente no temeré, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día
que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo en la gran tribulación. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común. ¿Qué? Versículo 9, ¿de qué nos habla? Diga conmigo, el milenio. El versículo 9 es 100% la época milenial. Nuestro Señor Jesucristo reinando después de la gran tribulación. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de ¿qué? De labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de sus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de ¿quién? De Jehová. El remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá ¿qué? Mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cantad, oh hija de Sión, dad voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado por fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Diga conmigo, callará de amor. Un comentarista dice que así como conocemos Juan 3:16, deberíamos de conocer Sofonías 3:17. Dice que Jehová callará de ¿qué? Todo lo que Él hace. Él a quien ama disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Todo lo que permite y lo que hace es, diga conmigo, por amor. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí, en aquel tiempo yo oprimiré a todos los opresores y salvaré, a los que a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para ¿qué? Alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿De qué nos hablan estos últimos versículos? Diga conmigo, la disciplina y el juicio de Dios por la rebeldía, por todo lo que hemos aprendido hoy. Diga conmigo, no durará para siempre, porque un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Den un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso, por favor. All right. Bueno, vámonos a la página 71 de sus libros, que ya prácticamente lo interpretamos todo, versículo a versículo. ¿Cuántos han aprendido y han recibido un mensaje glorioso de parte de Dios a través de Sofonías? Amén. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de gloria, por favor. Diga conmigo, la severidad y la bondad de Dios. Nosotros encontramos aquí la clave, página 72, la clave al libro de Sofonías se encuentra realmente en la frase, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Diga conmigo, la gran tribulación, el juicio de parte de Dios. ¿Me dicen amén? Sofonías usó la frase con más frecuencia que ningún otro profeta de que tenemos anales escritos, y en el proceso de sus argumentos nos da una interpretación de su significado.
¿Vamos bien? Diga conmigo, profecía doble. ¿Ok? Página 74. Primero, la severidad de Dios es declarada de modo evidente en las palabras: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Solamente tenemos que ver los juicios de Dios para darnos cuenta de todo lo que Él va a hacer. Dios es presentado como contemplando la vida y las actividades humanas, y declarado que hay un límite. Diga conmigo, hay un límite en esta actividad que está viniendo, un día, una hora, en el que Él va a consumir totalmente las cosas. Un poco más adelante dice el profeta: yo escudriñaré a Jerusalén ¿con qué? Con linterna. Ya hablamos acerca de eso. Página 75. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó ¿a quién? A su Dios. Ya hablamos acerca de eso. De acuerdo al libro, dile a la persona que está a tu lado: acércate a Dios. ¿Somos perfectos? No. ¿Fallamos? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Tenemos malos pensamientos? Sí. Pero a pesar de cualquier cosa en nuestra vida, siempre debemos de buscar acercarnos a Dios. ¿Por qué? Diga bien fuerte: porque ¿a quién iré? Fuera de Él no hay nada más. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, vamos adelante. Página 77, y luego vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. 76 al final. Jehová está en medio de ti como poderoso Salvador. Diga conmigo, poderoso Salvador. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti ¿con qué? Con cánticos. Diga conmigo, Él calla de amor. ¿A quién le recuerda ese amor infinito que cayó de amor? A nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo el dolor, del castigo y del sufrimiento, Él dice que no abrió su boca. Jehová está en medio de nosotros como poderoso ¿qué? Salvador, dice aquí. ¿Para qué? Para librarnos del castigo eterno a través de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y dice que nos ama tanto que cayó y calla de amor. Página 77. De este modo Sofonías el profeta, del terror del Señor, el profeta de la severidad de un Dios santo, muestra el corazón de ¿quién? Dice que los iba a dejar su carne como ¿qué? Como estiércol. Ahora, nosotros vemos dos partes del carácter de Dios en tres capítulos. Y son las mismas dos partes que usted tiene. Cuando usted corrige a su hijo, a su hija, ¿cómo está su rostro? Risa y risa. Ay, mi amor, déjame te corrijo, vete a tu cuarto porque te voy a quitar tu teléfono. ¿Así está? No. El que usted se ponga fuerte, que le cambie el rostro, que esté molesto, ¿eso le hace perder amor? No. Es más, por amor lo corrige. Pero usted está dando muestra de otra parte de su carácter. Entonces nosotros vemos en dos capítulos la severidad de Dios, la disciplina, la corrección, el juicio. Pero luego nosotros vemos en el capítulo 3 el amor de Dios. Ya su ira se ha apaciguado. Ya dio lugar al arrepentimiento. Y ahora dice, te amo tanto. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando ya pasó todo el show en la casa y se acerca con el hijo, con la hija y le dice, te amo tanto. Ya eso quedó en el pasado. ¿Se va a volver a repetir? Seguramente que sí. Va a haber otro show, otro escándalo. Pero aún así el amor sigue siendo amor, amor infinito, amor incondicional. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?
Al hacerlo, empieza insistiendo en su entronización. El Señor está en medio de ti con poder. Él salvará. Diga conmigo, entronar a Dios. Tenemos que poner a Dios en el lugar que Él se merece, en el lugar que a Él le corresponde. Diga conmigo, el primer lugar. ¿Me dicen amén? Él ocupa el primer lugar. Mi hermano me hacía una pregunta, dice, escuché a un predicador diciendo, para mí Dios no está en primer lugar, está en único lugar. Le digo, de las dos maneras está bien, pero al final de cuentas, si nosotros nos vamos por orden de prioridad en nuestra vida, el primer lugar en orden de prioridad siempre debe de ser nuestro Dios. Ahora, cuando tú ves toda la vida en su conjunto y lo que Dios ha hecho por ti y de dónde te sacó y las oportunidades que te ha dado y que te sigue dando, Dios debería de ser y estar en el único lugar. Las dos cosas están correctas. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado, entrona a Dios. Luego sigue un cuadro de exquisita belleza. Dejadme decir que es un cuadro de la maternidad. Sugiere a la madre con su hijo en brazos. No puedo por menos que creer que Sofonías había visto esta escena. Había visto que ella miraba al niño y se gozaba en él. Entonces la había visto tan plena de gozo que no decía una sola palabra, callaba de amor. La imagen que tiene Sofonías es una mamá que tiene a su hijo, a su hija en los brazos. Imagínense una mamá que acaba de dar a luz en el hospital. El doctor saca al bebé o a la bebita, le da su nalgadita para que suelte el llanto. Una vez que da el llanto y medio la limpian, la ponen en los brazos de ¿quién? ¿De papá o de mamá? De mamá. La mamá, después de todo ese dolor, lo único que hace es ver a esa criaturita y guardar silencio. ¿Y llorar de qué? De alegría. Ese es el amor de Dios por sus hijos. Un amor que calla, un amor que admira y que guarda silencio. Cántale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hasta que no pudiendo callar ya más, prorrumpió en cánticos. Dile al que está a tu lado, canta. ¿Por qué cantamos? Diga conmigo, de alegría. Canta, cuando estés alegre, canta. Ay, pastor, es que yo no canto. Nadie te va a escuchar, hombre. Canta. Alábale al Señor en donde quiera que estés y recuerdes la grandeza y el amor y el poder de Dios. Cuando Dios te haya librado de algo, canta, alábale, exáltale, regocíjate en el Dios tu Salvador. ¿Alguien dice amén? Porque Dios eso hace con sus hijos. El resultado de todo esto es que a aquellos que han sido salvados por su poder y son amados con amor, ¿qué? Eterno. Diga conmigo, amor eterno. Les vienen canciones en vez de tristeza, servicio en vez de egoísmo. Los que han sido salvados y han sido amados con amor eterno, diga conmigo, alaban a Dios, sirven a Dios, sin poner peros, sin poner pretextos. Ay, pastor, es que solo yo y solo yo. ¿Y cuándo alguien más? No importa. Tú eres amado, eres salvado. Les vienen canciones en vez de tristeza, servicio en vez de egoísmo, solidaridad en vez de esparcimiento de las fuerzas del bien. En este lado doble de la naturaleza divina se halla la seguridad de la humanidad y del universo. Si Dios fuera distinto de cómo se revela en esta profecía, quedaría muy poca esperanza para la humanidad. Pero Él es un Dios de amor. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios porque creemos en su severidad y conocemos su bondad. Diga conmigo, severo y bondadoso al mismo tiempo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Severo y bondadoso. ¿Cómo debemos de ser nosotros? ¿Y qué más? Imitemos a nuestro Padre Celestial, porque a veces somos severo. ¿Y la bondad cuándo?
Nada más un papá o una mamá rajatablas todo el tiempo. ¿Y la bondad para cuándo? Sigamos el ejemplo del Señor. ¿Me dicen amén? Teniendo esto en cuenta, las palabras de Pedro tienen una importancia vital. Hemos de considerarlas con diligencia para que podamos permanecer en vida y piedad santas, para que todas las acciones de nuestra vida tiendan a apresurar la venida del día, y finalmente para que no seamos seducidos y apartados de la fe. Diga conmigo: nunca seré apartado de la fe. Escuchemos la llamada positiva: creced. Estas son palabras del apóstol Pedro. Creced ¿en qué? En la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fuera de Él no hay nada más. ¿A quién iremos? No, pero es que el Señor se ha ensañado conmigo. Mira cómo estoy. ¿Y qué importa si es por tu bien? Pablo decía: a mí me basta la gracia de Dios y camino con el aguijón. ¿Cuántos han tratado de caminar con una piedrita en el zapato? ¿Cómo lastima? Algo similar es lo que dice el apóstol Pablo. Yo he aprendido a caminar con el aguijón y está bien. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y sin Él nada soy y nada puedo hacer. Y fuera de Él no hay nada más. ¿Alguien dice amén? Dáselo más fuerte al Señor. Así es que si te va bien, búscale, sírvele y alábale. Si no te va bien, búscale, sírvele y alábale. En la prueba, búscale, sírvele y alábale. En la bonanza, búscale, sírvele y alábale. En el desierto, búscale, sírvele y alábale. Ya estoy predicando, les digo que me emociona yo con la palabra de Dios. No importa los procesos en tu vida, búscale, sírvele y alábale, porque fuera de Él no hay más. Y todos los procesos son necesarios. A manera de conclusión, quiero volverles a recordar que los procesos son necesarios. Si usted tiene un fuerte dolor, ¿qué dijimos? El apéndice y qué más, la vesícula, o algún tumor que está creciendo en alguna parte de su cuerpo, usted tiene que ser sometido al dolor. El proceso es doloroso. Le tienen que rajar, le tienen que meter cuchillo, le tienen que picar con la anestesia o ponerle la anestesia en donde sea. Luego la recuperación va a ser dolorosa, pero no importa lo doloroso, es necesario, es por nuestro propio bien. Diga bien fuerte: me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. ¿Alguien dice amén? Por eso dice: confiad en ¿quién? En Jehová. Al final de cuentas no durará para siempre. Al final de cuentas Él mostrará su amor, su misericordia, su gracia y su bondad. Al final de cuentas ese proceso va a terminar. Mañana vas a golpear en todas partes donde estaba la herida y vas a estar como si nada. Ya pasaste el proceso. El dolor ya pasó. Ya nada más queda la cicatriz, las secuelas de, pero ya no duele. Ya solamente queda como testimonio de que Dios, a quien ama, disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Amén. Dáselo más fuerte al Señor. Que Dios me los bendiga. Vamos a un tiempo de preguntas, de respuestas, y con eso terminamos. ¿Quién dijo yo? Suéltela, mi hermano.